Lucía caminaba lentamente por el pasillo de la oficina, intentando que sus pasos firmes no delataran el torbellino que llevaba dentro. A su alrededor, las miradas eran cuchillos silenciosos, algunas curiosas, otras llenas de lástima, y unas pocas, cruelmente satisfechas. Todos habían escuchado las mentiras que Marco había difundido. Él, su expareja, el mismo hombre que alguna vez la hizo sentir especial, ahora se había convertido en su sombra más amarga. Cada palabra falsa que él decía se extendía como humo por los rincones de la empresa. Lucía había pensado en enfrentarlo, en decirle a todos la verdad, pero en las noches, mientras intentaba dormir, las palabras de Marco Aurelio resonaban en su mente: en tu poder está en dominar tus emociones, no en dominar a los demás. Así que una mañana decidió algo diferente. En lugar de pelear, eligió la calma. En lugar de llorar, eligió el silencio. Mientras pasaba frente a Marco, él la observó con una sonrisa arrogante, esperando una reacción. Pero Lucía, sin mirarlo siquiera, siguió caminando con serenidad. No había rencor en su rostro, solo una tranquila certeza. A la indiferencia sería su mejor respuesta. Ese día, sin decir una sola palabra, Lucía comenzó a recuperar su poder. El tiempo empezó a pasar, y lo que parecía una derrota para Lucía se transformó lentamente en una oportunidad. Mientras Marco seguía intentando provocarla con comentarios disfrazados de bromas, ella comenzó a mirar la vida desde otro ángulo. Se levantaba más temprano, preparaba su café con calma, y en lugar de pensar en lo que los demás decían, se concentraba en lo que podía controlar en su mente. Su actitud, su trabajo, sus compañeros comenzaron a notarlo. Aquella mujer que antes evitaba las miradas, ahora caminaba con una serenidad que imponía respeto. Cuando alguien la criticaba, respondía con una sonrisa. Cuando alguien intentaba hacerla dudar, simplemente decían: gracias por tu opinión. Esa respuesta, sencilla pero firme, desarmaba cualquier intento de conflicto. Marco, en cambio, empezaba a impacientarse. No entendía cómo su silencio podía ser tan poderoso. Esperaba verla alterada, triste, derrotada, pero Lucía parecía más fuerte cada día. En las reuniones, hablaba con claridad y confianza. Sus ideas eran escuchadas, su trabajo elogiado. Un día, mientras ella trabajaba concentrada, Marco pasó por su lado y dejó caer un comentario venenoso. No todos pueden fingir también, Lucía. Ella levantó la vista, lo miró con una calma que lo incomodó, y respondió suavemente: no es fingir, Marco, es elegir la paz. Y volvió a su labor como si nada. Esa simple respuesta lo dejó sin palabras. En ese instante, Lucía comprendió que la verdadera fuerza no se demuestra gritando, sino permaneciendo en calma, mientras el resto pierde el control. Los meses fueron pasando, y con cada uno de ellos, Lucía se transformaba más. Ya no era la mujer herida que intentaba demostrar su valor. Ahora irradiaba una serenidad que inspiraba a todos a su alrededor. Había aprendido a observar sin reaccionar, a responder sin ira, y a seguir avanzando sin necesidad de aprobación. La empresa decidió organizar una gran conferencia anual para reconocer a los empleados más destacados. Cuando el director pronunció su nombre entre los nominados, muchos se sorprendieron, pero cuando la eligieron como la ganadora, nadie pudo negarlo. A Lucía se había ganado ese reconocimiento con su esfuerzo constante, su actitud positiva y su ejemplo silencioso. El día del evento, subió al escenario vestida con un traje blanco, símbolo de la paz que ahora habitaba en su interior. El auditorio estaba lleno, y entre la multitud, Marco la observaba desde el fondo. Con una mezcla de sorpresa y arrepentimiento, Lucía tomó el micrófono con manos firmes. Su voz sonó tranquila, pero cada palabra llevaba un peso emocional que tocaba a todos. Aprendí que no siempre podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. A veces, la mejor respuesta no es la rabia ni la venganza. Es la calma, porque cuando dejas de reaccionar, recuperas tu poder. El público la escuchaba en silencio, completamente cautivado. Algunos asentían, otros sonreían con admiración. Marco, sin poder evitarlo, bajó la mirada. En ese instante entendió que todo lo que había intentado destruir en ella se había convertido en su mayor fortaleza. Cuando Lucía terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos, pero ella no buscaba reconocimiento. Solo quería demostrar que el silencio, cuando nace de la sabiduría, puede ser más ruidoso que 1000 palabras. Aun cuando la conferencia terminó, la gente rodeó a Lucía para felicitarla. Todos querían estrechar su mano, tomarse una foto con ella, o simplemente decirle lo inspiradora que había sido su historia. Ella sonreía con humildad, agradeciendo cada palabra, sin mostrarse superior ni vanidosa. Era evidente que algo en su interior había cambiado para siempre. Entre la multitud, Marco se mantenía a distancia. Lo observaba todo en silencio, con un nudo en la garganta. Había imaginado este momento muchas veces, pero no así, no con ella brillando, y él sintiéndose tan pequeño. Recordó cada palabra cruel que le había dicho, cada mirada de desprecio,
cada intento de hacerla sentir menos. Pero ahora entendía nada de eso, había podido destruirla, solo la había fortalecido. Finalmente, reunió el valor para acercarse. Caminó hacia ella, con una sonrisa nerviosa y los ojos llenos de remordimiento. Lucía, murmuró, quería felicitarte. Lo que dijiste fue... Y también quería decirte que lo siento. De verdad, Lucía lo miró unos segundos. En su rostro no había rencor, ni orgullo, ni deseo de venganza. Solo paz. No te guardo rencor, Marco, respondió con voz serena. Aprendí que nadie puede herirme si no le doy ese poder. Todo lo que hiciste me enseñó a ser más fuerte. Así que gracias de algún modo. Por eso, Marco bajó la mirada, incapaz de sostener su calma. Ella le sonrió levemente y dio un paso atrás. Cuídate. Marco, dijo antes de darse media vuelta y marcharse entre la gente. Mientras se alejaba, el eco de los aplausos aún resonaba en el salón. Marco la observó desaparecer entre los rostros sonrientes, sintiendo una punzada en el pecho, no por lo que había perdido como pareja, sino por lo que había perdido como persona. Lucía, en cambio, salía al aire libre con una sensación de libertad absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, no cargaba con el peso del pasado. Entendió que la verdadera victoria no consiste en hacer sufrir a quien te hirió, sino en alcanzar una paz tan grande que su ofensa ya no pueda tocarte.